¿Y si pudiéramos de alguna manera dominar la incertidumbre? Bueno, hoy vamos a explorar una herramienta matemática súper ingeniosa, diseñada justo para eso, para tomar decisiones más inteligentes cuando el futuro es un completo misterio. Esta es en el fondo la pregunta del millón, ¿no? Es algo que se pregunta desde un ingeniero que gestiona una red eléctrica hasta, cualquiera de nosotros planeando el futuro. ¿Cómo le hacemos para navegar en un mundo que es, por naturaleza, impredecible? Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien cuál es el problema. Después, veremos qué obstáculo tenía a los expertos un poco atorados. Luego, claro, descubriremos la solución que encontraron. Y al final, vamos a explorar el impacto que todo esto podría tener en el mundo real. Muy bien, vamos directo al grano. A ver, pensemos en una red eléctrica moderna. Hoy en día depende muchísimo del sol y del viento, que son fuentes, totalmente impredecibles. Entonces, ¿cómo se le hace para garantizar que siempre haya luz, sin gastar una millonada en generadores de respaldo que a lo mejor ni se usan? Esa incertidumbre nos pone constantemente en una encrucijada de alto riesgo. Y aquí está el dilema. Si nos basamos solo en el promedio, corremos el riesgo de un apagón gigantesco. Pero, si nos preparamos para el peor cataclismo posible, los costos se van al cielo. El verdadero reto es encontrar ese punto medio, esa estrategia inteligente que nos proteja, pero sin llevarnos a la quiebra. Para encontrar ese punto medio, la pura intuición no es suficiente. Necesitamos un lenguaje mucho más preciso. Y ese lenguaje, justamente, nos lo dan las matemáticas a través de una idea llamada optimización con restricciones de probabilidad. A ver, esto es el corazón de la estrategia. En lugar de exigir una perfección del 100%, que muchas veces es imposible o carísima, lo que se hace es establecer un umbral de confianza, por ejemplo, un 95%. Es, en esencia, como crear reglas, pero con un poquito de margen de maniobra. Pensemos en un coche autónomo. No le exigimos que jamás de los jamases se desvíe 1 milímetro. Lo que le pedimos es que se mantenga en el carril el 99.9% del tiempo, aunque haya viento o lluvia. Al ponerle un objetivo que es fiable pero no absoluto, el problema de repente se vuelve manejable. Pero justo cuando parece que ya tenemos la solución, aparece el villano de esta historia. Es una característica matemática que hace que estos problemas sean una verdadera pesadilla para las computadoras. Y créame, no es una exageración. Los propios investigadores lo dicen clarito en su estudio. La naturaleza de estos problemas los hace, y cito textualmente, muy desafiantes. Esta imagen lo explica todo de verdad. Un problema suave es como una colina lisa. Un algoritmo puede simplemente seguir la pendiente, fácil, hasta llegar a la cima, que es la solución óptima. Pero un problema no suave, eso es como una cordillera llena de picos filosos y valles profundos. El algoritmo se pierde, se queda atascado en un pico que no es el más alto y ya no sabe cómo seguir para encontrar el de verdad. Entonces, aquí está la pregunta del millón. Si nuestros algoritmos se atascan en estas montañas tan irregulares, ¿cómo vamos a encontrar la solución? Bueno, la respuesta está en el corazón de esta investigación. Si la montaña es muy difícil de escalar, ¿qué tal si la suavizamos? Y aquí es donde entra en escena el héroe de nuestra historia. Una herramienta matemática elegantísima, llamada la envolvente de Moreau. Esta es la clave para resolver este desafío. Para entenderlo fácil, pensemos en la envolvente de Moreau como una especie de papel de lija matemático. Toma una función con picos y esquinas filosas y la transforma en una versión suave, una aproximación con la que los algoritmos sí pueden trabajar, y trabajar muy bien. Y aquí está la genialidad de todo esto. La envolvente de Moreau no es una herramienta nueva, es conocida y súper confiable. La verdadera innovación está en aplicarla a estos problemas de probabilidad que son tan irregulares. Es tomar una herramienta de confianza y usarla de una forma completamente nueva para abrir un camino donde antes solo había un muro. El proceso, en esencia, es pura elegancia. En lugar de pelearse con el problema original, lo que hacen es transformarlo en una función matemática. Luego, usan su papel de lija para suavizar esa función. Y finalmente, resuelven este nuevo problema, que ahora es muchísimo más sencillo y manejable. Pero un momento. De nada sirve resolver un problema fácil si su solución no tiene nada que ver con la del problema original y difícil, ¿cierto? Aquí es donde entra el concepto clave que le da validez a todo el método, la convergencia. Y este es el pilar de toda la investigación. Los autores no es que supongan que funciona, no, lo demuestran matemáticamente.
Prueban que a medida que la aproximación se vuelve más y más precisa, la solución de ese problema suavizado se acerca cada vez más a la solución real del problema original y complejo. Como dice el propio resumen del artículo, pueden implicar la convergencia. Esta garantía matemática es lo que convierte a esta técnica de una idea interesante a una herramienta verdaderamente poderosa y confiable. Y ojo, que esto es crucial. Muchos métodos de aproximación son como un castillo de naipes. Cuanto más alto intentas construirlo, o sea, más preciso quieres ser, más probable es que todo se venga abajo. Este método, en cambio, es como un puente de piedra. Es robusto, es fiable y no se vuelve inestable aunque le exijas más y más precisión. De acuerdo, de acuerdo. Tenemos una herramienta matemática elegante, robusta, pero ¿y esto para qué sirve en el mundo real? Vamos a ver qué tipo de problemas complejos ahora sí podemos empezar a resolver. El estudio se enfoca en cómo este método nos abre la puerta a soluciones para tipos de problemas súper específicos y desafiantes, sobre todo en áreas como las finanzas y la ingeniería de control, que hasta ahora eran un verdadero dolor de cabeza. Ya sé, los nombres suenan un poco intimidantes, pero los ejemplos lo dejan todo súper claro. Por un lado, las restricciones conjuntas nos permiten manejar múltiples riesgos al mismo tiempo. Piensen en un portafolio de inversiones que tiene que cumplir 5 objetivos financieros diferentes con un 95% de probabilidad. Por otro lado, las restricciones semidefinidas son vitales en ingeniería. Sirven para garantizar la estabilidad de sistemas complejos como el software que controla un avión en pleno vuelo o los movimientos súper precisos de un brazo robótico. Y todo esto nos lleva a una última pregunta que es fascinante. Esta investigación nos ha dado un método para, básicamente, domesticar la complejidad matemática. Si hoy podemos suavizar estos problemas, ¿qué otros desafíos que ahora mismo consideramos imposibles están a punto de ser resueltos?